Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de tu trono con una convicción, con una certeza de que tú eres bueno. Señor, nos acercamos con esta confianza de que tú eres galardonador de los que te buscan. Como iglesia solamente tenemos palabras de gratitud por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Volvemos nuestro corazón hacia ti con humildad, con una dependencia, así como un niño que depende de su padre, así nosotros volvemos nuestro corazón hacia ti, conociendo nuestras necesidades. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, porque tus riquezas son ilimitadas para con aquellos que invocan tu nombre. Oh Señor Jesús, invocamos tu nombre, invocamos tu nombre, Señor. Te amamos, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón para recibir de tu riqueza, para recibir de parte tuya todo aquello que has preparado para bendecir. Te amamos, Señor, te amamos. Tú eres bueno, Dios, bueno en gran manera. Eres bueno en gran manera. En el día de hoy vamos a compartir acerca de el arte profético, pero también vamos a tocar un tema sobre la cultura, sobre el gobierno, porque todo está relacionado. No son temas aislados, sino que todo va relacionado. Y la expresión palabra profética suele ser, suele ser redundante. Entonces, muchas personas en muchos lugares tienen, tienen ciertos temores, tienen ciertas dudas en cuanto a esta parte. Y la usamos muchas veces, esta palabra profética, porque lo que conocemos proviene de diseños no originales. Entonces llamamos profético a lo que no es profético. Así, muchas veces hablamos de adoración profética para diferenciarla de la adoración que hemos aprendido hasta el día de hoy, la cual no refleja plenamente la adoración celestial. Lo mismo ocurre con el arte. Decir arte profético parece innecesario, pero por un tiempo es útil nombrarlo así, hasta que comprendamos que el origen del arte no está en Grecia, aunque la mayoría de lo que sabemos lo aprendimos bajo estructuras greco-romanas. La fuerza evangelizadora de griegos y romanos a través de estas invasiones, cuando eran imperios, influyó en el arte y en nuestra manera de expresarnos. Por eso, cuando intentamos manifestar creatividad en ámbitos eclesiásticos, en las congregaciones, solemos hacerlo desde paradigmas greco-romanos, lo cual es un error.
El reino, sin embargo, no es religión. El reino no es prédica. El reino no es historia. El reino es cultura. Y toda cultura requiere tres elementos fundamentales. El elemento, manifestación. Segundo elemento, establecimiento. Tercer elemento, perpetuación. Y posteriormente vamos a estar profundizando en cada uno de estos temas. Sin estos elementos fundamentales, sin la manifestación, sin el establecimiento, sin la perpetuación, no hay cultura. La cultura no puede sobrevivir en el tiempo. Por eso es importante que cada congregación tenga cultura de reino, para que primero pueda manifestarse la cultura, segundo pueda establecerse y tercero pueda perpetuarse. Una cultura comienza con un ser y su esencia. Ahora, esta esencia se transmite mediante la palabra. Escuchen con atención, la palabra, por eso es muy importante lo que hablamos, a través de pensamientos e ideas. Y esto empieza a generar creencias, un sistema de creencias en otros, que se convierten en comportamientos, en conducta. Finalmente, para que la cultura perdure, debe existir un legado. Sin perpetuación, una cultura se extingue en pocas generaciones. Entonces, vemos que la cultura y sus elementos. Esa cultura, manifestación, establecimiento y perpetuación. Entonces, recordemos, sin legado no hay cultura. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir? Continuamos. Vamos a ver ahorita un ejemplo bíblico, el de Adán y Eva. Ellos cambiaron de fuente, la fuente de su provisión, la fuente de su existencia. Cuando ellos cambiaron esa fuente, automáticamente hubo un cambio en la cultura. Entonces, miren qué importante es el nosotros poder escuchar, porque el escuchar no nos habla de nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que nosotros escuchamos, eso hablamos, y eso nos va a ayudar a establecer una cultura de reino. Entonces, una cultura comienza con un ser y su esencia. Esa esencia, cuando se comunica mediante palabras, pensamientos o ideas, puede transmitirse a otros y generar creencias compartidas. Si permanece en silencio, muere con la persona, pero si se expresa, se establece y puede transformarse en cultura. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que uno de mis anhelos es que se pueda en la congregación desarrollar un liderazgo que empiece a impartir todo lo que ha recibido. Por eso eh, se hace mucho esfuerzo en enseñar, en que la gente comparta, en que la gente ministre, en que la gente disipule, que la gente evangelice, porque no se trata solamente del pastor, sino de que todos puedan entender el ministerio al que Dios les ha llamado y puedan servir y puedan formar discípulos.
y puedan allí generar creencias compartidas. Porque si una persona permanece en silencio, no ministra, empieza a impartir, todo ese conocimiento va a morir con la persona. Pero si esto se expresa y si la persona aprende a expresarlo bien, esto se establece. Y esto puede transformarse en cultura. Puede formar una cultura de reino con una base sólida con fundamentos ministeriales, con cada uno de los ministerios funcionando como debe ser, eso teniéndolo como base. Ahora, un ejemplo bíblico lo vimos en el Edén. La serpiente habló a Eva, transmitiéndole una idea contraria a la esencia original de Dios. Entonces, miren que no todas las buenas ideas que se nos ocurren vienen de parte de Dios. Es muy importante que puedan tener eso y se pueda pesar, porque de pronto usted está atravesando por una situación económica difícil y entonces se le viene una idea de negocio, pero si se ha evaluado y se ha pesado en el espíritu que esta idea la puso fue el Señor o la puso la tiniebla. Entonces, muy importante que cuando se te ocurran estas ideas, cuando tengas una idea, la peses, la evalúes y así poder tener claridad en lo que Dios quiere ministrar. Entonces, la serpiente le transmitió una idea contraria a la esencia original de Dios. Ahora, Eva aceptó esa comunicación. Entonces, al momento que ella aceptó esa comunicación, cometió una injusticia, cometió pecado, comió del fruto. O sea, cuando ella escuchó, escúchenme, cuando ella escuchó, estaba comiendo del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Ella comió de ese fruto y lo compartió con Adán. En ese momento se intentó instalar una nueva cultura. ¿Cuál es esa cultura? La del engaño y la desobediencia. Como resultado, fueron expulsados del Edén porque habían cambiado de cultura. No podían permanecer en la cultura del reino mientras adoptaban otra forma de pensamiento. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que podemos cambiar la cultura de un territorio y uno muchas veces ve personas que, un ejemplo, ahorita en los carnavales pasados, uno ve muchas congregaciones, muchas personas que hacen actividades paralelas para competir con eso, salen a la calle, salen y se inventan algunos nombres, inventan algunas cosas. Ahora, no estoy diciendo que esto sea malo, y esto no se originó en el Señor, que es una injusticia, por muy bueno que parezca. O sea, no debemos caer en ese error, no debemos participar de las obras infructuosas que no dan frutos de las tinieblas. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer esas actividades fuera de la voluntad de Dios, sin haber escuchado instrucciones de parte de Dios, esas obras no van a llevar frutos, son obras muertas. Entonces, escúchenme con atención, no se puede permanecer en la cultura del reino mientras estás adoptando otra forma de pensamiento. Ahora, en este relato de Adán y Eva, muestra que la cultura no es simplemente un conjunto de prácticas externas. Y ese es el error de muchas personas.
La cultura es la consecuencia de lo que creemos y de quién escuchamos. Entonces, cuando una persona participa de los carnavales, cuando una persona participa de Halloween, cuando una persona participa de las fiestas del mar, que aquí, que allá, o sea, que el Festival Vallenato, cosas semejantes, ya, esta persona están adoptando otra forma de pensamiento. Entonces, eso va a manifestar lo que la persona cree y a quién está escuchando. Cuando cambiamos de fuente, cambiamos de cultura. Así ocurre también en la iglesia. Si no entendemos que el reino es una cultura, terminamos adoptando elementos de otras culturas, como la greco-romana, y tratamos de cristianizar sin alinearnos con el centro original del reino. Entonces, queremos traer esa cultura del mundo a la iglesia. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pastor Robertson, no sé si quiere sumar algo. No, pastor, por el momento. Carmen, no sé si quieres añadir, sumar algo. No, pastor, por ahora no. Ahora, para que una cultura sobreviva en el tiempo, no basta con manifestarse y establecerse. Necesita perpetuarse. El legado es el elemento vital que asegura que las ideas, creencias y comportamientos se transmitan a las generaciones futuras. Sin perpetuación, una cultura se extingue y deja de tener impacto. Entonces, miren la importancia de nosotros comenzar con esas generaciones, con esos niños, de que ellos aprendan una cultura de reino, de no contaminarlos con la religiosidad, con la tradición, y que eso se pueda perpetuar a otras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, así también que estos niños que están llegando, cuando ellos se casen, ellos también puedan perpetuar eso a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones. Dios es un Dios de generaciones. Ahora, un ejemplo que nosotros podemos usar son los billetes o las monedas. Más allá del valor económico, los rostros que allí aparecen o los símbolos impresos en ellos representan pensamientos, representan figuras, representan legados que una nación decidió perpetuar.
Así ocurre también con las edificaciones, con las esculturas, con la música, con la literatura y otras expresiones artísticas. Todas ellas son vehículos para transmitir y consolidar una cultura. Miren que cuando a través de la música viene de la palabra musa. Y las musas eran como sirenas, eran como demonios que hipnotizaban, engañaban a los hombres para, para poderlos manipular, para poderlos llevar por el pecado. Entonces eso es lo que hace, digamos, la música. Entonces, cuando empiezan estas personas con sus expresiones artísticas a través de la música, ellos lo que hacen es dañar, contaminar una generación, engañarlos, embobarlos, mantenerlos allí como que en un adormecimiento, y eso son lo que hace las musas. Entonces, por eso también es importante que el tipo de canciones que nosotros escuchamos en las congregaciones, lo que cantamos, porque eso estamos estableciendo. Entonces, como decía, las esculturas, edificaciones, música, literatura y todas estas expresiones, todas ellas son vehículos que utilizan las tinieblas para transmitir y consolidar una cultura. Entonces, por eso es muy importante también lo que nosotros escribimos en las redes sociales, lo que nosotros estamos haciendo con las enseñanzas, las prédicas. Se está impactando la cultura, se está impactando generaciones, o sea, lo que se está haciendo en los devocionales, de compartir, de hablar, de ministrar, pues se está impactando generaciones. Ahora, en este proceso, el arte cumple una función o un rol fundamental. Sin creatividad y expresión, las ideas no encuentran un canal para convertirse en cultura. Y ahora con el tema de la IA, de la inteligencia artificial, se está perdiendo lo que es la creatividad. O sea, el tema de la IA es algo tremendo porque a muchos jóvenes, a muchos niños le está quitando esa capacidad de pensar, de desarrollar ideas, e incluso eso es un diseño de nuestra nación, de Leví, que es la creatividad. Entonces, cuando no hay creatividad, eh, la tiniebla se empieza a robar ese diseño de parte de Dios. El arte es el puente entre la mente de un pensador y la vida de una comunidad. Por eso lo que las personas componen ahí en sus músicas puede impactar, puede dañar, puede trastornar toda una generación, toda una comunidad con esa música. Por eso, toda cultura necesita artesanos que traduzcan pensamientos en formas visibles, audibles y tangibles. Entonces es muy importante que nuestros niños sean artesanos, empiecen a dibujar, a componer canciones, melodías, ritmos, para que así se pueda, se puede establecer una cultura. Entonces, como iglesia, necesitamos artesanos que dibujen, que hagan obras, obras de arte, porque esa obra de arte va a manifestar el reino. No cualquier dibujo, no cualquier cosa, sino son diseños que en intercesión se bajan y se establecen.
Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que el arte es el puente entre la mente de un pensador y la vida de una comunidad. Entonces, por eso se necesita, la iglesia necesita artesanos que traduzcan maneras de pensar en formas visibles. Esos diseños de parte de Dios, lo que escuchan de parte de Dios, se vuelve algo tangible. Si el arte no participa, la cultura no se establece, pero cuando lo hace, se convierte en testimonio y memoria de lo que una generación creyó y vivió. La iglesia entonces debe comprender que el reino es una cultura y que el arte es indispensable, porque por muchas veces se ha dicho que el arte es de la tiniebla. Eso es un error. Eso es un error. El arte viene de Dios. Obviamente la tiniebla lo tergiversó, lo contaminó, lo corrompió. Entonces, como iglesia, tenemos la necesidad de comprender que el reino es una cultura, que debemos tener una cultura de reino. Y las artes son fundamentales para manifestarla, para establecerla y perpetuarla. Ahora, no se trata de entretenimiento, tampoco se trata de estética superficial, sino de un medio para expresar la esencia del reino y dejar un legado que trascienda generaciones. Amén. 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 Así es. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran sumar, añadir? A lo largo de la historia hemos escuchado de muchos avivamientos. Incluso dentro de esta escuela investigamos acerca del movimiento de la calle Azusa. Ahora, ¿por qué se perdió ese avivamiento? Incluso en Argentina, un país de avivamiento, pero muchos de esos avivamientos se han perdido. ¿Por qué? Porque no lograron establecerse ni perpetuarse. En ocasiones la gente los utilizó como una forma de sentirse bien, más que como una verdadera transformación cultural. Sin embargo, un mover genuino de Dios no se mide por la emoción momentánea, sino por la conciencia de establecer y perpetuar lo que Dios está haciendo. O sea, en los artesanos, la función, el rol de los artesanos es que se pueda establecer, no solamente establecer, sino que eso se pueda perpetuar. Es algo que nosotros, o sea, que debemos
generar esa conciencia en nuestros artesanos, en esos niños que se están formando con el dibujo, con, con los ritmos, con las melodías. Nótese que no digo con la música, sino con los ritmos, con las melodías, con las canciones, con la adoración. Un mover genuino deja huellas para el futuro. Entonces, repito porque es importante. Debemos generar conciencia en los niños, que se pueda establecer una cultura de reino. No solamente establecer, sino perpetuar lo que Dios está haciendo. Uno de los indicadores más claros que la iglesia está entrando en un mover auténtico es cuando surge la necesidad de dejar un legado para las generaciones futuras. Si nosotros como iglesia no pensamos en dejar un legado, en dejar un colegio, en dejar algo establecido y que lo que nosotros estamos recibiendo en estos devocionales, lo que el Señor nos está ministrando, nos está transformando, si eso no se puede perpetuar a futuras generaciones, estamos cometiendo un error. Entonces debemos tener bien claro que como iglesia estamos entrando en un mover de Dios y tenemos la necesidad de dejar un legado para las generaciones futuras. Recordemos, Dios es un Dios de generaciones. Él se presenta como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, esto nos recuerda que lo que hoy vivimos debe trascender más allá de nuestra propia vida y alcanzar a quienes vendrán después. ¿Será que nuestras generaciones van a recibir todo esto que nosotros estamos recibiendo? Que nosotros podamos entrar en intercesión y que salga a la luz muchas cosas. O sea, todos estos testimonios que estamos escuchando, que estamos viendo, o sea, ¿será que esto se puede perpetuar a futuras generaciones? Como iglesia necesitamos trascender. Ahora, en este proceso, los artesanos tienen un papel indispensable. No se trata de hacer teatro, como uno ve en muchos lugares haciendo obras de teatro, o de realizar actividades superficiales, sino de activar los dones para expresar y consolidar la cultura del reino. El arte, cuando está alineado con la esencia de Dios, se convierte en un medio para establecer verdades, transmitir pensamientos divinos, diseños de Dios y dejar huellas visibles en la historia. Una iglesia que activa a sus artesanos está construyendo memoria cultural y espiritual para las generaciones venideras. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué dejaremos dentro de 100 o 150 años? ¿Habrá señales visibles de que el reino se estableció en nuestra tierra? Nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a ver de una manera tangible lo que Dios hizo en nuestro tiempo, lo que Dios hizo a través de nosotros. Entonces, la respuesta depende de si hoy estamos conscientes de perpetuar lo que Dios está haciendo y de si los artesanos están despiertos y
activos en su llamado. La cultura puede entenderse en tres dimensiones fundamentales: lo que creemos, lo que hacemos y lo que producimos. Yo repito, la cultura se puede entender en tres dimensiones que son fundamentales. Primero, lo que creemos, nuestro sistema de creencias, lo que hacemos y lo que estamos produciendo. Listo, nosotros creemos, ok, creemos. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que creemos? Creemos que necesitamos manifestar el reino de Dios, ok, sí lo estamos haciendo. Si estamos ejerciendo gobierno, autoridad sobre las aguas, sobre los territorios, sobre los cielos, ¿qué estamos produciendo? Entonces, lo que creemos, nuestras estructuras mentales, hay muchos paradigmas, muchos sistemas de creencias obsoletos. Ahora, lo que hacemos a causa de lo que creemos, porque muchas veces lo que hacemos se vuelve más tradiciones, festividades, ritos o rituales y acciones que no llevan ningún fruto. No, que el aniversario de la iglesia, que eso es una tradición, que eso es esto, que eso hace parte de esto. O sea, y eso no nace en el corazón de Dios, o sea, ¿qué estamos haciendo? Ahora, lo que producimos a causa de lo que hacemos. Y hay expresiones artísticas, hay legados, hay ámbitos culturales. En otras palabras, la cultura es el resultado de un proceso que comienza en el ser y su esencia, y se transmite mediante palabras e ideas. Se convierte en creencias y comportamientos, y finalmente se perpetúa a través de la producción artística y social. Entonces, el arte, en este sentido, no es un accesorio ni un entretenimiento. El arte es el testimonio visible de una cultura. Cada generación deja huellas de lo que creyó y practicó en sus culturas, en su literatura, en su arquitectura, en las modas, en los inventos. Por eso el arte es indispensable para que una cultura se establezca y se mantenga en el tiempo. Sin arte, las ideas pueden quedar en un plano abstracto. Con arte se convierten en memoria y legado. Ahora, la cultura del reino sigue este mismo patrón. Tiene un ser y una esencia. O sea, Dios mismo, una palabra expresada, una palabra establecida, un comportamiento que la manifiesta y un legado que la perpetúa. Y el desafío es que nuestras expresiones artísticas estén alineados con la esencia de Dios, con su naturaleza, y no con paradigmas ajenos, como los grecorromanos. Solo así el arte puede cumplir su verdadero función, su verdadero rol, de establecer, manifestar y perpetuar la cultura del reino.
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran sumar? ¿Algo que quieran añadir? Bueno, pastor, para añadir a lo que se está compartiendo, que es un tema maravilloso, podemos ver en toda la escritura, desde el principio hasta desde Génesis, Apocalipsis, siempre vamos a leer o a interpretar que Dios es un Dios de diseño. Por ejemplo, con los niños he compartido, porque bueno, el Señor me lo llevó a entender y a comprender de esa manera. Y yo le preguntaba a los niños que quién fue el primer diseñador de modas en la Tierra. Y hago la pregunta, a ver quién la responde. ¿Quién fue el primer diseñador de moda en la Tierra? El primer diseñador de modas en la Tierra fue Dios, Génesis 3:21. Ahí nos indica que el Señor le hizo unas túnicas a Adán y Eva. Y en todo lo que tiene que ver el tema de diseño del arca y el arca del pacto, o sea, todo Dios lo dio por diseño. Vemos la importancia que tiene los diseños dentro de la iglesia y los vemos también con los profetas cuando recibían las visiones, hasta con el apóstol Pedro. ¿Alguien más que quiera añadir algo? ¿Que quieran sumar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no, pastor. Entonces logramos entender que el reino, la cultura y el arte no pueden separarse. El reino es un sistema con un rey, un territorio y una organización. La cultura es la manifestación de ese sistema en la vida cotidiana. Y el arte es el medio por el cual esa cultura se expresa
y se perpetúa. Si en una iglesia no se manifiesta el arte alineado con el reino, es señal que aún no está plenamente establecida en él. Los artesanos son claves en este proceso. Cuando una congregación comienza a entrar en la dinámica del reino, inmediatamente surgen manifestaciones artísticas que reflejan la esencia divina. Por ejemplo, un orfebre que recibe inspiración del Señor y crea piezas que expresan su mensaje. Y no está simplemente produciendo objetos bellos. Está participando en la cultura del reino, alineando su creatividad con el ser original de Dios. Lo mismo que con las pinturas. Con las pinturas se establecen diseños de Dios, se establecen a través de lo que se ve, a través de lo que se escucha, se pueden establecer diseños de reino. Y en una casa donde haya arte profético, está manifestando allí el reino. Entonces es muy importante esa parte. En una casa donde haya adoración, donde haya intercesión profética, o sea, el reino se está estableciendo en ese lugar. O sea, por eso es muy importante la adoración, por eso es muy importante el tema de los estandartes, los diseños de los estandartes. Eso es arte, o sea, cuando Dios te da un diseño y lo colocas ahí en un estandarte, ahí en un pendón, con el diseño que Dios te dio, eso es guerra espiritual. Estás estableciendo algún diseño que Dios te dio y con ese estandarte tú puedes ir a la guerra. Eso es muy importante, esta parte, porque ese estandarte está representando lo que Dios te dio, el diseño de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa. Las culturas y los gobiernos de la historia han dejado huellas visibles a través de edificaciones, esculturas, música, literatura y moda. Estas expresiones no son simples adornos, sino testimonios de pensamientos y paradigmas que se transmitieron y perpetuaron. De la misma manera, la Iglesia debe preguntarse qué legado dejará en las generaciones futuras. Si los artesanos permanecen dormidos bajo influencias ajenas como las grecorromanas, el resultado será vacío. Pero si se activan en el reino, sus obras se convertirán en columnas visibles de una cultura del reino establecida en la tierra. Y miren que en Barranquilla se ha hecho escultura Shakira, se ha hecho otras esculturas, y la gente le rinde homenaje, le rinde culto. Esa es la cultura, rendirle culto. Entonces, las culturas se perpetúan a través de múltiples expresiones artísticas, como la arquitectura. Miren que necesitamos arquitectos, constructores, columnas, templos, monumentos que transmiten pensamientos y paradigmas. La pintura y la escultura, imágenes que narran valores y cosmovisiones. La música, los sonidos, lenguajes que reflejan emociones y creencias. La literatura y la poesía, palabras que inmortalizan ideas y principios. Inventos y arte escénico.
Imagínense todas estas películas de Hollywood, todas estas películas, todo, incluso a través de esas películas eh, se establecen culturas. Miren que esta cultura árabe y la cultura coreana y la cultura china se han querido establecer bajo películas y han inundado la televisión con puras novelas turcas, con puras novelas de esas árabes, con puros dramas chinos, con puros dramas coreanos. Quieren establecer esta cultura a través de esas películas ahí en arte escénico, porque se dieron cuenta que Estados Unidos fue un pionero en esa área, en Hollywood. Entonces ellos están replicando todo eso que está haciendo los árabes, haciendo creer que el Islam es bueno, y otras culturas como la cultura china, como la cultura coreana, que quieren hacer parecer que bueno, porque ustedes se da cuenta que en las películas norteamericanas, los gringos siempre ganan las guerras. Nunca han perdido ninguna guerra. Ellos sacan películas que son los chachos, que son allí los que mandan. También el tema de también el tema de las modas y las tendencias, incluso el arte de cocinar. Eso también trae identidad cultural. Ahora, todas estas manifestaciones para muchas personas son más que entretenimiento. Todas estas manifestaciones son testimonios de lo que una generación creyó y produjo. El arte, en cualquiera de sus formas, es la expresividad visible de una cultura. Sin embargo, muchas de estas dimensiones fueron robadas o distorsionadas por paradigmas ajenos al reino. La creatividad, la espontaneidad y la expresividad son tres rasgos esenciales del ser humano. Pero miren que la creatividad, la tiniebla se la quiere ir robando a través de la IA. La espontaneidad, a través de muchas cosas que está pasando. La expresividad, cuando se vivió el tema de la pandemia, que se usaban esos tapabocas, esas máscaras, se, se quería quitar la expresividad. Ahora, estos son tres rasgos esenciales del ser humano. Ahora, estos tres rasgos quedaron atrapados en estructuras grecorromanas o babilónicas. El resultado es una iglesia que en ocasiones limita la expresión y reduce el arte a rituales o actividades superficiales, ¿no? Que vamos a hacer una obra de teatro, que el grupo de alabanza empieza a hacer cosas que no debe hacer, a tratar de imitar los ritmos y las melodías que en muchas ocasiones están transmitiendo otra cosa, como por ejemplo, en África, para invocar demonios se utilizan las congas, los tambores, la caja, lo que se utiliza aquí en el vallenato, o lo que se utiliza en la cumbia. O sea, esos tambores y eso se utilizan para invocar demonios, que es lo que es lo que utilizan allí en estos ritmos.
El reino, en cambio, restaura esas capacidades. Solo en el reino el ser humano recupera su máxima expresividad, porque se alinea con el origen divino. La creatividad deja de ser un recurso humano aislado y se convierte en un canal para manifestar la esencia de Dios. La espontaneidad se transforma en libertad espiritual y la expresividad en testimonio vivo de la cultura celestial. Por eso, el arte en el reino no es opcional, tampoco es decorativo, es indispensable para que los diseños de Dios encuentren forma, se transmitan y se perpetúen en la tierra. Ahora, el origen bíblico del arte se encuentra allí en Éxodo 31, cuando Dios llama a Bezalel y lo llena de su espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento en toda clase de arte. Ahora, este pasaje de Éxodo 31 revela que el arte no es simplemente habilidad manual o estética, sino una capacidad espiritual otorgada por Dios para manifestar su mensaje y establecer su gobierno. Ahora, la palabra hebrea usada en este texto es melahá, que significa labor, que significa oficio, capacidad manual, pero también está relacionada con malak. ¿Qué significa malak? Ángel, mensajero. Y con la palabra melek. ¿Qué significa melek? Melek significa rey, gobierno. Esto implica que el arte en el reino no se limita a producir belleza o entretenimiento. Es un medio para transmitir un mensaje que gobierna, un mensaje que establece justicia, un mensaje que establece verdad y que refleja la mente del rey. ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es el diseño del rey para una casa, para un territorio, para determinada situación? Eso es importante, los ritmos, las melodías, es lo que el rey da a través de la... Miren que lo que hemos visto con el tema de intercesión en las aguas, el tema de que en muchos ríos se contamina porque a las orillas de los ríos hay muchos estaderos, hay mucha inmoralidad sexual, hay mucha contaminación. Entonces, esta música contamina los ríos, toda esta inmoralidad que se origina por causa de esta música inmoral y todos esos ritmos contaminan los ríos, contaminan las aguas. Y esas aguas muchas veces alimentan territorios. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por lo tanto, las manos del artesano no están destinadas a buscar aplausos ni reconocimiento personal. Su propósito es dar forma visible al pensamiento de Dios, perpetuar las ideas de Dios y establecer la cultura del reino en la tierra. Entonces, el arte en el reino es, en esencia, mensaje y gobierno. Un canal para que la voz de Dios se exprese y transforme ambientes, generaciones y sociedades. Y eso es lo que hace un profeta, que escucha y habla la voz de Dios. En este caso, aquellas personas que Dios le ha dado esa capacidad para el dibujo, para la artesanía, para los ritmos, las melodías, que están escuchando la voz de Dios y la están estableciendo. Eso es profético. No es solamente decirle a una persona, no, mira que te tienes que casar con fulanito,
que Dios te va a prosperar, que Dios... No, o sea, mire que lo profético trasciende más allá, en el arte, en la cultura. Una iglesia que dice que es profética, pero no ha causado una transformación cultural en el sector donde está, pues no está estableciendo bien el diseño profético para esta congregación y para este territorio. Entonces, repito, el arte en el reino es esencia, mensaje y gobierno, un canal para que la voz de Dios se exprese y transforme ambientes, generaciones y sociedades. Amén. 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 ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran sumar, añadir? ¿Se han resuelto las dudas, las inquietudes? ¿O se han generado más dudas? Más inquietudes. Ahora, el artesano del reino no es simplemente un creador de obras, es un colaborador activo en la manifestación de la cultura del reino en la tierra. Su responsabilidad se expresa en varios aspectos. Primero, debe dedicar sus dones al rey y a la iglesia, a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey y Señor. Y a la iglesia, que es su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Los talentos y habilidades artísticas no son propiedad personal, sino son recursos entregados por Dios. El artesano debe consagrarlos al servicio del Rey y de la iglesia, que es la expresión visible del reino en la tierra. La iglesia es la expresión visible del reino en la tierra. Lo voy a repetir, escuchen con atención. La iglesia es la expresión visible del reino en la tierra. Segunda responsabilidad, representar la mente del rey. El arte del reino no refleja opiniones humanas, ni busca protagonismo. Su propósito es perpetuar los pensamientos de Dios, expresar lo que Él haría, lo que Dios haría, o lo que Dios diría en cada situación, y convertirse en un canal de su voz en medio de una sociedad que está corrompida, una ciudad que está contaminada. Tercera responsabilidad del artesano: establecer justicia y verdad. El artesano del reino confronta la mentira y deshace las obras de las tinieblas mediante sus expresiones creativas. Cada obra es un acto de gobierno espiritual que limpia ambientes, derriba muros y planta semillas de transformación. No es algo pequeño. Cuarta responsabilidad: crear ambientes de paz, de gozo y transformación. Miren qué importante que a través de los ritmos, de las melodías, crear ambientes de paz, ambientes de gozo, pero también ambientes de transformación. El arte no solo comunica ideas, también moldea atmósferas. Una ciudad, una congregación, una casa,
o una generación puede ser influenciada por lo que los artesanos producen. Sus obras tienen el poder de abrir espacios de justicia, restauración y esperanza. En este sentido, el artesano del reino es más que un creador, es un perpetuador de la mente de Dios. Repito, el artesano es un perpetuador de la mente de Dios. Entonces, cuando usted escribe un mensaje en su estado, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, usted escribe un libro, un manual, un folleto o algo, y es un diseño dado por Dios, usted lo que está haciendo es que está perpetuando la mente de Dios a las generaciones. Cuando usted hace un dibujo, hace una artesanía, cuando compone un ritmo, una melodía, está perpetuando la mente de Dios. Se va a convertir en un agente de transformación cultural y espiritual. El rol del artesano es vital para que la iglesia no solo viva experiencias pasajeras, sino que establezca un legado duradero que refleje la esencia del reino. El arte cambia atmósferas en ciudades y congregaciones. Entonces miren la importancia de tener una buena obra de arte en la casa. No cualquier dibujo, no cualquier dibujo que lo haya comprado por ahí en la calle, porque usted no sabe ni quién lo hizo, ni qué ambiente está causando. Uno muchas veces ve en muchos hogares que unos cuadros con unas imágenes que eso transmiten es tristeza, pobreza, ruina, esclavitud. Hay imágenes con indígenas, con comunidades afro, mendigos, niños pidiendo, casas viejas. O sea, todo eso está generando un ambiente de pobreza, de esclavitud, de ruina. Entonces, el arte no solo comunica ideas, también transforma atmósferas. El arte como moldeador de ambientes espirituales. O sea, el arte no es solamente una idea, también transforma atmósferas. Cuando usted establece un estandarte, usted está cambiando la atmósfera de su casa. Cuando entramos en una ciudad o congregación o en una casa, percibimos un ambiente espiritual que refleja lo que allí se ha establecido. Este ambiente está profundamente relacionado con las expresiones de sus artesanos, pues ellos manifiestan en lo visible lo que gobierna en lo invisible. Repito, el ambiente está relacionado con las expresiones de los artesanos. ¿Por qué? Porque lo visible está manifestando lo que está gobernando en lo invisible. Las plazas, cuando uno llega a los parques, a la plaza de Bolívar, uno ve ahí la estatua de Bolívar, entonces ya uno se da cuenta que ahí está gobernando la masonería. Cuando uno ve cosas espirituales en los edificios católicos, de unos gárgolas, de unos ángeles caídos, y automáticamente uno se está dando cuenta de lo que está gobernando allí. Cuando se van a los teatros, incluso cuando usted ve en una ciudad, en los puentes, que empiezan a hacer murales, ahí está dando lugar para el caos, para el desorden, para la alteración del orden público.
sea, cuando usted ve que en una ciudad empiezan a hacer murales, los famosos artistas callejeros y todas estas entre comillas, manifestaciones culturales, lo que están es estableciendo una cultura espiritual allí de desorden, de caos. Entonces, las plazas, los teatros, los murales, las canciones de una ciudad son más que entretenimiento. Son ventanas que revelan la cultura espiritual que la domina. Repito, las plazas, los teatros, los murales, los dibujos, las canciones, las esculturas, son más que entretenimiento. Son ventanas que están revelando la cultura espiritual que la domina. Por esta razón, se debe activar a los artesanos del reino. Es esencial, es fundamental para poder limpiar los aires, derribar estructuras de iniquidad y plantar semillas de justicia, de paz y gozo. El arte se convierte en un instrumento de gobierno espiritual que cambia la atmósfera de un lugar. Ahora, en la iglesia ocurre lo mismo. La expresividad y espontaneidad son señales de conexión con el cielo. Una comunidad que se expresa libremente en adoración, en danza, en creatividad, está tocando la esencia del reino. Cuando uno ve esos estandartes hermosos, todos esos diseños bonitos, ahí se está manifestando toda esa, toda esa esencia, toda esa creatividad, toda esa espontaneidad, toda esa conexión que se tiene con el reino de los cielos. La falta de expresividad, cambio, suele ser síntoma de estructuras ajenas, como las grecorromanas, que buscan sofocar la libertad del espíritu. Cuando usted llega a esos edificios católicos, que ve todas esas esculturas, todas esas estatuas, ahí están mostrando la esclavitud, están mostrando lo que está gobernando allí. ¿Se entiende, cierto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran sumar, algo que quieran añadir? Pastor, bueno, yo quería comentar, usted ve, por ejemplo, en mis estados que pongo las cosas que yo pongo para vender, plantas y demás cosas, como por ejemplo algunas artesanías. Yo sé que estoy lejos de lo profético, pero son cosas, la mayoría las hago yo misma. Y me gusta poner las artesanías que hago yo, más que nada, más que lo comprado. Y, y bueno, yo veo que, o me lo han dicho mucha gente cuando se acercan a mirar acá lo que vendo, y muchos comentarios son de que al acercarse a mirar les da paz. Las cositas que yo pongo les gusta y, y más que nada es eso lo que a veces me asombra, ¿no? Porque y me gusta que la gente reciba esa paz.
en tiempo de pandemia, cuando fue un tiempo difícil, la gente me decía mucho eso, y que se acercaban y era lo que recibían, era esa paz. Y bueno, sí, cuando me pongo a hacer cosas así, también pongo adoración, cosas así para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Gracias, Carmen, por compartir. Claro que sí, Carmen, eso es profético. Lo que pasa es que las personas piensan que porque no dice, así te dice el Señor, no es profético. Porque no está en un ambiente de una congregación o en un ambiente religioso, no es profético. O sea, lo profético tiene que ver con escuchar a Dios y obedecer. Eso es profético. Escuchar la voz de Dios. Eso es lo profético. No que algunas expresiones extrañas o ajenas, y cuando se ven, digamos, los resultados tangibles, los resultados visibles como manifiesta, que hay paz en la gente, y son cosas que tú estás creando con tus propias manos. Estás creando artesanía, estás creando, y ahora que todo eso nace del espíritu de vida que está en ti, que eso es lo que lo estás transmitiendo a través de tus manos, estás creando paz, estás transmitiendo paz. Entonces, eso es profético, porque a través del arte se cambia la atmósfera, se cambia la atmósfera. Entonces, el arte del reino no es un lujo ni un accesorio, es un canal indispensable para que la cultura del reino se manifieste en la tierra y transforme ambientes, ciudades, generaciones, casas. Eso es fundamental. Ahora, la iglesia suele preocuparse por el final de las cosas. Cómo terminará el mundo, que ya están sonando las trompetas allá en Israel, que los caballos, que aquí, que allá, que trones, no sé qué cosa, y que el presidente de los Estados Unidos, que aquí, que allá, y empiezan a decir un pocotón de barbaridades acerca del fin del mundo y que esto que va a suceder en los últimos tiempos, y se van al libro de Apocalipsis y sacan de contexto algunas cosas, pero muchas veces la iglesia descuida el origen, el génesis. A la gente le gustan más los finales que los orígenes. Sin embargo, comprender el origen es esencial, es fundamental. Si no sabemos cómo comenzó algo, corremos el riesgo de reproducir estructuras ajenas al reino, estructuras babilónicas, construir edificios con el diseño de Babilonia, de Nimrod, hacernos un nombre. Eso es babilónico. Celebrar muchas actividades paganas y lo quieren cambiar por algo espiritual. Si no sabemos cómo comenzó algo, corremos el riesgo de reproducir diseños, estructuras ajenas al reino de Dios.
Esto es especialmente cierto en el arte, donde gran parte de lo que practicamos proviene de paradigmas greco-romanos y no del diseño original de Dios. El arte en el reino nace de la esencia divina y se expresa en creatividad, espontaneidad y expresividad, como lo he mencionado. Estas tres dimensiones fueron robadas o fueron distorsionadas, pero pueden ser restauradas y entrenadas. Así como un músculo se fortalece con ejercicio, la expresividad y la espontaneidad pueden desarrollarse mediante prácticas conscientes en la iglesia. Ejercicios de creatividad, dinámicas de expresión y espacios de intercesión, espacios de adoración, traen libertad espiritual y ayudan a recuperar lo que el enemigo intentó robar. Lo que el enemigo intentó ahogar, sofocar. La espontaneidad y la expresividad son señales de conexión con el cielo. Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, es expresivo. El reino no se manifiesta en rigidez, sino en vida abundante. Por eso, cuando la iglesia activa la creatividad y la expresividad de sus artesanos, está tocando la esencia del cielo y manifestando la cultura del reino en la tierra. Entonces, volver al origen del arte significa reconocer que no se trata de estética superficial ni de entretenimiento, sino de un canal divino para expresar la mente de Dios, transformar ambientes y perpetuar su cultura en las generaciones. El arte en el reino es legado, un mensaje, gobierno y cultura para las generaciones. El arte en el reino no es un accesorio ni un recurso estético, es un instrumento de gobierno espiritual. Nótese, a través de él, las ideas de Dios, los diseños de Dios, dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en cultura viva que se transmite de generación en generación. Cada obra, cada expresión creativa es un testimonio de lo que creemos y de quién seguimos. Si el arte se alinea con paradigmas humanos, empezará a dejar culturas ajenas al reino. Pero si se alinea con la naturaleza de Dios, con la esencia de Dios, se convierte en un canal para establecer justicia, verdad, traer paz y transformación en la tierra. El desafío para la iglesia es activar a sus artesanos, despertar su creatividad y consagrar esos dones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo así podremos dejar un legado visible y duradero que hable de la cultura celestial en nuestras ciudades y nuestras próximas generaciones. El arte del reino es mensaje, es gobierno. El arte del reino es arte, es un mensaje, es gobierno. Que proclama lo que Dios piensa, establece la verdad de Dios y perpetúa la cultura del reino en la historia. Ahora la pregunta final es inevitable.
¿Qué dejaremos dentro de 100 o 150 años? Esa respuesta dependerá de si hoy decidimos manifestar, establecer y perpetuar la cultura del reino a través del arte. Si lo hacemos, nuestras huellas serán columnas visibles de una generación que eligió expresar la mente de Dios y transformar la tierra con su creatividad. Amén. 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 Rosita, no sé Amén. si quieres añadir. Rosita, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Sí, Señor, en cuanto al arte eh, que dicen la mayoría de las personas empiezan a hablar del arte y de la cultura y la llaman la cultura urbana eh, el- y empiezan a ver la cantidad de dibujos de estos y las personas sí es arte, es cultura, pero no están dándose cuenta de lo que realmente están haciendo la mano del dibujante, porque así lo llama el Señor, la mano del dibujante, y eh, estableciendo a las tinieblas en lo que quieren hacer en las ciudades. Pero gracias a Dios Él está mostrándole a sus siervos y les está revelando para que puedan, con el diseño de Dios, combatir todo esto. Y realmente el diseño original es de Dios, el diseño es de Dios. Ellos imitan y toman lo que es de Dios para distorsionarlo, pero ahí es donde nosotros debemos tener ese discernimiento para darnos cuenta qué es lo que qué ambiente, qué atmósfera están creando. Y que solo la atmósfera de Dios es la que da paz, da gozo y da esa tranquilidad. Amén. Amén. Así es. Sarita, no sé si quieres sumar algo, añadir algo. No, pastor, está todo bien claro para mí. Gracias. Pastor Robertson, algo que quieras añadir, que quieras sumar. No, pastor, todo muy, muy claro. Pastor Robertson, por favor, presídenos en oración para cerrar este tiempo. Padre, damos gracias a ti, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por haber tomado el gobierno de las comunicaciones, Señor, y habernos permitido estar reunidos. Gracias por lo que depositas en nuestros espíritus en esta hora. Gracias, Señor, porque nuestras recámaras espirituales fueron llenas, Señor. También se nos fue quitado el velo, Señor. Gracias por llevarnos a esa luz, por el entendimiento que recibimos hoy, la importancia que tienen los diseños, las artes
en tu reino. Señor, y que por medio de tu Espíritu podamos seguir profundizando mucho más de esta impartición que se nos entregó en este día. Que nos sigas ministrando, Señor. Que le demos la importancia de lo que recibimos el día de hoy. Y que esta impartición, Señor, también resida sobre las personas que luego van a escuchar y van a ver esta enseñanza. Señor, que la creatividad en nuestra casa congregacional sea activada. Que los diseños, Señor, que tú tienes listos para este tiempo, desciendan sobre nosotros. Gracias por hacernos madurar y por estar en este tiempo. Gracias, Señor, porque en medio de este proceso, aunque al principio no entendíamos, hoy podemos darte muchas gracias, porque nos has enseñado, Señor, la importancia de las artes y que las artes no son ajenas a los diseños del reino. Que tú fuiste el primer artista en crear el universo, cada detalle, las constelaciones y todo, Señor, fue arte y obra tuya. Te damos gracias, Señor, por hacernos entender en esta noche que en el arte hay vida tuya. Y nos introducimos por ese diseño genuino del reino. Y nos alineamos para esos diseños que están listos. Y que nosotros podamos bajar esos diseños para las generaciones a las cuales tú nos estás permitiendo discipular. A un Señor declaramos que los profetas de la casa que no han despertado en ese arte de diseño, en esta noche con lo que han recibido, se despiertan. En el nombre tuyo, Jesús. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Que nos sigas llenando de esa creatividad, de tu sabiduría. Que guardes nuestras vidas y que sigas, Señor, ministrando la vida de nuestros pastores para que ellos sigan recibiendo esos diseños, los cuales tú les entregas y ellos imparten en nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos. Y esta impartición la recibimos y la atesoramos. No solamente para nosotros, sino para las generaciones que están y las venideras de nuestra congregación y de tu iglesia. Damos gracias solamente a ti, Señor. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. 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 Gracias a todos por conectarse. Les bendecimos. Que tengan un buen descanso. Que pasen una feliz noche. Y que tengan un alegre despertar. Shalom. Amén.
Amén. Amén. Bendiciones.